Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida, aquellos que nos ven a través de la red social, por Facebook Live y más tarde en YouTube. Que el Señor les bendiga. Shalom, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y todo para alabar, para glorificar el nombre del Señor. En esta semana cumplió años Ana María López Guevara. No sé si ustedes se acuerdan de ella, una señora que se sentaba aquí, con un bastoncito venía. Le damos la bienvenida a Iliana Hincapié. Iliana Hincapié, Dios le bendiga. Nos visita desde Colombia. Igualmente a Mario Rodríguez, también que viene de México. Dios les bendiga, gracias. Que este tiempo que estén aquí de visita sigan cada domingo asistiendo a nuestra congregación para escuchar de la palabra del Señor. Antes de ir a la alabanza, quiero compartirle un pasaje bíblico que dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Vamos a adorar y alabar al Señor con la primera alabanza que el Señor trae para hoy. Has ganado la victoria. Dios, gracias, sea la gloria y la honra para Él, Padre eterno celestial. Gracias, Dios, porque has ganado la victoria, Señor. En esa cruz del madero, tu Hijo amado Cristo Jesús venció a todo gobernador de tiniebla, a todo huésped espiritual de maldad y todo lo que se mueve en las regiones celestes. Y gracias porque tú has ganado la victoria. Tú venciste el pecado, Padre eterno celestial, en esa cruz. Y gracias, Señor, por tu Hijo amado que fue hacia esa cruz, Señor. Padre, que todo lo que se haga hoy sea para tu gloria, para tu honra, para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, muévete hoy para poder deleitarnos, para alabarte, para glorificarte, para que podamos levantar nuestras manos para decir un amén, un aleluya, que no nos reprimamos en lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer en este día. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Sigamos alabando al Señor. Muévete en mí. El Espíritu Santo se va a mover hoy en nosotros y siempre se moverá en nuestras vidas. Amén. Muévete en mí.
Sigamos adorando y alabando al Señor al estar aquí. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Dios, porque ahí es la única forma, la única razón, la única manera que podemos rendirnos es a tus pies, Señor. Estar postrados ahí para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para que tú sanes nuestras heridas, para que tú vendes estas heridas, para que tú quites lo malo que hay dentro de nosotros, porque hoy venimos aquí delante de ti, Padre, a escuchar tu palabra, para buscar sanidad, para buscar liberación, para buscar una palabra que tanto estamos esperando y anhelando, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy se mueva en medio de esta congregación y aquellos que nos están viendo a través de la red social, para que esta palabra quede en cada corazón, para que la coloquemos en obra y en práctica. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Vamos ahora a entonar el himno de la ofrenda en el nombre de Jesús. En el nombre de
Gracias, Padre eterno celestial, Señor Dios mío. Hoy de todo lo que tú nos has dado hemos apartado, Señor, para tu obra, Señor, para que siga presente por los siglos de los siglos, Padre eterno, porque no puede culminar. Antes, por el contrario, debemos cada día de hacer discípulos, de predicar a todas las naciones, a toda criatura, a todo pueblo, a toda lengua. Y gracias, Dios, por estas ofrendas que han entrado a nuestra congregación. Bendícelas, que sean multiplicadas para tu reino, Señor. Igualmente bendice a los que dieron, a aquellos que no pudieron dar, también bendícelos, Padre eterno. Tú sabes la necesidad en estos momentos a nivel mundial y en este país y en esta nación, pero hemos confiado en ti. Trae al alfolí, dice tu palabra, Señor, y probadme, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre nosotros. Tengamos la confianza que nuestro Padre Celestial es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Gracias, Padre eterno, por ser tan bueno, por bondadoso que eres con nosotros. Gracias por todo, en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la palabra de Dios, el mensaje que trae el Señor para este día. El título de hoy es Lo que necesitas darle a Dios. Lo que necesitas darle a Dios. Cita bíblica está en Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 21, pero hoy solamente voy a tomar el versículo 1 y 2, por cuestión de lo que viene Semana Santa, los días de Palmas y la resurrección. Vamos a quedarnos ahí, pero si Dios permite, vamos a seguir tocando el capítulo 12 del libro de los Romanos. Lo que necesita darle a Dios, vamos a leer la cita bíblica entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21, son los deberes, la práctica en la vida de nosotros como cristianos. Amén. Dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto en que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con lo que se goza, lloras con lo que se llora, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os avergoncéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía la vergüenza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino
vence con el bien el mal. Amén. Oremos. Padre eterno, gloria a Dios, santificado sea tu nombre en esta mañana, que tu Hijo amado Cristo Jesús sea exaltado en esta mañana, Señor. Que tu siervo hoy sea como esa vasija de barro en tus benditas manos, Señor, para que tú lo puedas usar hoy, Señor. Que el Espíritu Santo se mueva hoy en esta congregación y todos aquellos que nos ven en esta tarde o en esta mañana a través de la red social, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, que hace tiempo nos vienes hablando, Señor. Que podamos atender al llamado tuyo con urgencia. Que tú llamas a un pueblo a levantarse, a un pueblo a quitar ese temor, porque tú nos has dado un espíritu de poder, no de cobardía, Señor. El enemigo quiere dividirnos, el enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere colocar duda, el enemigo quiere colocar temor en nuestras vidas, pero eso no es lo que tú describes en tu palabra. Tú nos has dado libertad. Tú has vencido al maligno en la cruz, Padre eterno, y así decimos amén y amén. Gloria a Dios, Señor, que sea glorificado hoy tu nombre, Señor. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que necesitas, darle a Dios. Esa es la práctica que usted y yo, como cristianos, como creyentes, deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida y de nuestra existencia. La clave de la vida eterna espiritual y la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que pidamos a Dios, sino en dar todo lo que somos y tenemos ¿a quién? A Él. Si ve hoy hay una corriente que es deme. Existen miles de personas en la actualidad, incluyendo a muchos cristianos, que asisten masivamente a seminarios, a conferencias, en busca de múltiples bendiciones personales a nivel práctico, emocional y espiritual. Pero esto es lo opuesto a lo que nos va a decir el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Como dice Romanos 1:2, en esta exhortación llena de fuerza, de compasión, el apóstol no se enfoca en otras cosas que nosotros necesitamos recibir de Dios, sino en lo que nosotros debemos darle ¿a quién? A Él. O sea, es totalmente opuesto a lo que se predica en muchos púlpitos acerca de la prosperidad, ¿no? Deme, pero no dar nada al Señor. El Señor dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Escuche la segunda parte, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, nuestro Padre Celestial está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores de medio, no adoradores de abajo, no, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, constantemente, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, usted debe de adorar, alabar, glorificar el nombre de Cristo Jesús. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos entregarnos nosotros también ¿a quién? A Él. Todo cristiano es como Melquisedec, un sacerdote del Altísimo. Juntos nosotros formamos un sacerdocio espiritual en nuestra congregación. Por eso acuérdense, el Señor dice, tenemos que congregarnos. Juntos conformamos un sacerdocio espiritual. La iglesia es un sacerdocio santo cuyo llamado es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer el versículo 9, no 5, 6, 7, 8, no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y luego saltamos al versículo 9, amén. La palabra de Dios dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos ahora entonces al 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, tremendo, ¿no? Lo que dice en Primera de Pedro, el Señor para nosotros. Si somos linaje escogido, si somos nación santa, ¿cómo nosotros entonces en la práctica diaria vivir de nosotros, cómo debemos nosotros de realizar esto? La carta a los romanos fue para enseñar grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían ellos recibido instrucción apostólica. Si vemos, la carta de los romanos es diferente a la carta de 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. 1 Corintios, 2 Corintios, el apóstol Pablo exhorta a estas iglesias acerca de la inmoralidad, a los Gálatas acerca de la influencia que tenía la filosofía, el gnosticismo, o sea, en cuanto a doctrina. Pero aquí la carta de los romanos, la iglesia romana era de sana doctrina, pero necesitaba la instrucción apostólica, o sea, para afirmar esa doctrina sana que tenían con la doctrina rica de los apóstoles. Y hoy en día muchas congregaciones, muchas iglesias necesitan de la sana doctrina. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Hoy necesitamos de eso en muchas iglesias. Están diciendo cualquier cantidad de herejías en un púlpito. Hoy más que nunca el Señor nos está llamando a levantarnos, a juntarnos como nación santa, como pueblo escogido, para que nos capacitemos, para que los maestros nos instruyan en la doctrina de la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, para que crezcamos juntos, unidos, en ese mismo sentir, en esa misma unidad, en ese mismo Espíritu Santo, en ese mismo bautismo. ¿Para qué? Para que no exista conflicto, división ni nada de estas cosas que se ven ahora. Gracias a Dios, tenemos un grupo de hermanos, y se los voy a adelantar. Van a traer un estudio de Sedán, el hermano Víctor, la hermana Unice y Rosa, que, por decirlo así, no es cualquier estudio. Vamos a traer un seminario aquí a la congregación para que nuestros hermanos nos instruyan en la palabra de Dios, para que no seamos ignorantes de las Sagradas Escrituras, para que no traguemos, como decía el pastor Cristiano, no traguemos entero, o sea, meditemos en la palabra, nos exhortemos por medio de la palabra, podamos llegar a una comunidad, a una unión, como decía el Señor. Pero hermanos, si no hay instrucción, si no hay algo bíblico, una doctrina sana, no puede haber eso en nuestra congregación. Y los invito desde ahora, abril, mayo, por ahí en mayo, esa es la tentativa de que asistan. Vamos a ver si podemos ya abrir nuevamente las clases, para que nos alimentemos, hermano. Hoy más que nunca es necesario estas enseñanzas doctrinales, porque hoy el mundo dice cualquier cantidad de doctrinas y el mundo le dice amén. Pero nosotros que conocemos el Evangelio de Cristo Jesús, que hemos sido apartados para Él, nosotros debemos de pensar, meditar, reflexionar diferente como el mundo. Y ese es el mensaje que trae hoy el Señor. El gozo y la satisfacción por lo que tantos cristianos están luchando en vano pueden tener únicamente cuando rendimos de regreso al Señor todo lo que Él ya nos ha dado, incluyendo lo más profundo de nuestro ser. El primer y más grande mandamiento, el que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el texto de este capítulo descubrimos 4 elementos en la presentación de nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que son en esencia los mismos 4 elementos hallados en el primer y gran mandamiento que Jesús dijo. Ellos son: usted y yo debemos ofrecer a Dios nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Entonces eso es lo que vamos a ver, es lo que vamos a desarrollar hoy.
solamente versículo 1, versículo 2, vuelvo y le digo, lo dejamos ahí con un paréntesis por todo lo que se viene de la Semana Santa. Luego seguiremos con los demás deberes como cristianos debemos nosotros de practicar diariamente. Nuestras almas deben de ser dadas a Dios. Pablo está hablando como un exhortador. Mire que él usa la palabra, así que hermanos, os ruego por la misericordia. Os ruego por la misericordia de Dios. Así que hermanos, o sea, después de hablarnos acerca de cómo está el mundo caído, después de hablarnos de la justificación, después de hablarnos la condición de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos llamó, luego qué va a hacer el Señor con el pueblo de Israel, ya nos dice ahora, así que hermanos, o sea, viene enseguidilla todo lo que él viene explicando del capítulo 1 hasta el versículo 12, ahora empieza en el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo está exhortándonos a nosotros también como a los romanos, como un consejero humano, a sus hermanos cristianos y a nosotros. Su amonestación es un mandato que lleva todo el peso de su apostolado. Su cumplimiento no es una opción, pero él de todas maneras quería ponerse al lado de esos hermanos como un compañero en la fe. Este os ruego es utilizado también, el Señor dijo, el consolador, o sea, paracletos, el que está a un lado. Pablo utiliza esta frase, esta palabra, os ruego, de que él iba a estar ahí al lado de los romanos, para instruirlo en la sana doctrina, para que todo ese peso que él tenía fuera reconocido por ellos, y a través de la predicación solamente del Evangelio de Cristo Jesús, esa doctrina quedará sentada en la iglesia de los romanos, a fin de animarles en amor a cumplir lo que era el verdadero deseo interno y la inclinación de sus corazones nuevos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros con la gente que acepta a Cristo Jesús por primera vez. Destruirlos en el Evangelio de Cristo Jesús. No fábulas ni cuentos, no, en el Evangelio de Cristo Jesús, adoctrinarlos para que estos verdaderos creyentes tengan un corazón conforme al del Señor. Dedicarse a sí mismos sin reserva al Señor, quien los había redimido como a usted y a mí. La persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, su mente o su voluntad a Dios, porque no han entregado su mismo ser a Dios debido a que carece de una relación de salvación con Él. Acuérdense que lo que nosotros predicamos, lo que nosotros le decimos al mundo, nos tienen como locos. Para ellos son locura, pero para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, que estudiamos la palabra de Dios, para nosotros esto es real. Todas las promesas son reales. Cielo nuevo, tierra nueva, todo lo que Él ha prometido en su palabra, todo es fiel y verdadero. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Absolutamente nada va a ganar con eso. Y muchos van detrás de esto, de ganar el mundo, pero su alma, ¿a dónde va a ir? Eso es lo que nosotros debemos de predicar a las personas que están divagando, que no tienen un pastor, que no tienen quien los guíe, que no tiene quien los exhorte, que no tiene quien los instruye en la palabra. Acuérdate que el etíope le dijo a Felipe, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De él mismo? Y muchos andan así, buscando todavía la verdad. Y usted y yo tenemos la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Esa es una forma de evangelizar. A veces decimos, ¿cómo evangelizamos? La palabra de Dios nos tiene abundante y ricamente conceptos, palabras, hechos para nosotros evangelizar. El alma es la parte interna e invisible del hombre, la esencia misma de su ser. La única manera como llegamos a estar en capacidad y adquirir el deseo genuino de glorificar al Señor es que hayamos sido salvos por la misericordia de Dios. Las dos misericordias que Dios nos dio y que son más preciosas para cada uno de nosotros es su amor y su gracia.
En Cristo somos los amados de Dios. Estas son las misericordias que habla Pablo en su primer introducción al libro de los Romanos. Su misericordia en Cristo nos trae perdón y la propiciación de nuestros pecados ante Él. Hemos recibido la misericordia de llegar a ser hijos de Dios y recibir el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien intercede por nosotros, a través de quien el amor de Dios ha sido derramado dentro de sus corazones. O sea, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y en mi corazón. Y eso es lo que debe de abundar en nosotros, el amor de Dios en nuestros corazones. En Cristo también hemos recibido la misericordia de la fe, la paz y la esperanza. La misericordia de Dios incluye su justicia que imparte en nosotros e incluso su gloria que refleja en nosotros. En la misericordia de Dios también se incluye su misericordia soberana. Dale misericordia que salvan el alma debería motivar a los creyentes a su dedicación completa al Señor. Esto es lo que se refiere Pablo cuando dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por todas estas misericordias que acabo de describir, y hay muchas más, nosotros deberíamos dedicarnos completamente al Señor, con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con todo, así como el Señor se entregó en la cruz del madero por usted y por mí. El Señor no desea ni a media, ni a tiente, ni un poquito, no, Él desea todo, con todo. En el Nuevo Testamento da muchas advertencias acerca de la disciplina que Dios aplica a los creyentes infieles y desobedientes. Preste atención a esto. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:8. Y el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Hebreos 12:6. Es necesario que un día todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. No obstante, el motivo que más constriñe al creyente a vivir en fidelidad y obediencia no debería ser, hermanos, la amenaza de la disciplina o la pérdida de recompensa. Por eso le dije, preste atención. No obstante, el motivo que más nos constriñe al creyente a vivir en fidelidad y obediencia no debería ser estas amenazas que acabé de decir, ni igualmente la pérdida de recompensa, sino la gratitud rebosante e incesante por la misericordia de Dios. Eso es lo que debe atraerlo a usted y a mí, a entregar todo delante de la presencia de Dios, a derramar todo nuestro corazón delante de la presencia de Dios, por su misericordia. Esto es lo que se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Eso no es doctrina? Claro que sí. Y es doctrina sana, que hoy en muchos púlpitos no se predica. Esperemos que sea de gran bendición la enseñanza de nuestros hermanos que traen del seminario se dan aquí a la congregación Cristiana Uría. Espero que la respuesta de cada uno de ustedes sea sobreabundante para glorificar no a Víctor, no a Eunice, ni a Rosa, sino glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús, que estamos en esa misma unidad, que nos estamos instruyendo, que nos estamos capacitando, que eso nos ayuda a construir, a edificar una iglesia fuerte, una iglesia sana, para poder predicar a las naciones, para poder predicar en su trabajo, para poderle predicar a su esposa, a su esposo, si no asiste, a sus hijos. O sea, donde quiera que nosotros vamos, tengamos las herramientas necesarias a través de este libro que nos van a traer ellos, porque es un libro que van a traer especial para cada uno de nosotros. Ellos se van a esforzar en estudiar, en traer lo mejor de ellos para poder enseñarnos a nosotros una doctrina sana. Amén. Bendito sea Dios por eso que colocó en mis hermanos y que muy pronto lo van a traer. Y no cobro el comercial. Ahora vamos a ver entonces, nuestros cuerpos deben ser dados a Dios. Ya vimos entonces
que nuestras almas deben de ser dadas a Dios. Ahora el segundo punto es nuestros cuerpos deben ser dados a Dios. Pablo nos exhorta por la misericordia de Dios, lo que vimos, a que ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos, pero útiles al Señor como un sacrificio vivo y santo. Todos los que venimos aquí somos pecadores. Todos los que venimos aquí somos impíos todavía. Todavía seguimos pecando, somos redimidos, pero necesitamos de la palabra de Dios constantemente para que nos limpie. Muchos a veces tienen una expresión de que yo ¿para qué voy a esta congregación si son hipócritas? Todos somos hipócritas. Todos somos pecadores, la palabra de Dios dice. Todos somos pecadores. Pero necesitamos de esa redención, necesitamos de Cristo Jesús para que nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Y día a día usted tiene que vivir de la forma que dice Romanos y de ir delante del Señor, derramar su corazón y decir lo que usted pecó en este día para que Él lo pueda limpiar cada día, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Pablo emplea un lenguaje de la ofrenda rituales del Antiguo Testamento. Acuerde que él tiene que hablar a un lenguaje de los romanos y ellos van a entender lo que Pablo le está afirmando, lo que Pablo le está diciendo a la carta a los romanos. Pero usted también conoce el Levítico, usted también conoce el Número, usted conoce Génesis, toda la palabra de Dios, de todos los rituales que se han hecho en la palabra que apuntan ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea que ninguno de los que estamos aquí, los que están viendo a través de la red social, son ajenos a lo que Pablo nos está hablando en estos momentos. Pablo emplea el lenguaje de las ofrendas rituales del Antiguo Testamento que representaban el tabernáculo y el templo, es decir, el lenguaje del sacerdocio levítico que transmite la idea general de rendir o entregar. Es la forma que usted y yo debemos de hacer eso, rendir o entregar. Sacrificio vivo a nuestro Señor. Los sacrificios de animales han dejado de ser aceptables para Dios en vista de que el Cordero de Dios fue sacrificado en lugar de ¿quién? De esos corderitos. Ahora nosotros los redimidos del Señor, ahora debemos ofrecer los mismos sacrificios al Señor, con todo lo que son y tiene como sacrificio vivo. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, nosotros de esa forma debemos de entregarnos al Señor como sacrificio vivos. La única ofrenda de adoración aceptable bajo el nuevo pacto es aquella en la cual un creyente se ofrece a sí mismo a Dios. El sacrificio vivo que debemos ofrecer al Señor, que murió por nosotros, es la disposición voluntaria. Vuelvo y le digo, no es por una disciplina, no es por un castigo, no es por una exhortación, es por la disposición voluntaria de que usted sabe que es la misericordia, cuál fue el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de disponer voluntariamente, rendir todos nuestros planes, toda nuestra esperanza, todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados. O sea, todo tenemos que venir y traerlo a Él como sacrificio vivo. Todo. Tráigale a Él todo. Tráigale a Él al alfolí, dice la palabra, y probame a ver. ¿Por qué tenemos tanto temor de no hacer en nuestra vida las promesas del Señor? De que Él dice que Él es nuestro buen pastor, que nada nos va a faltar, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. O sea, todo eso son las pruebas que nosotros podemos atravesar. Porque viene algo en el mundo y nos apabulla y nos aplasta cuando nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Tenemos que usar la sabiduría del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor para discernir todas las cosas que hay alrededor de nosotros, para poder entregar todo lo más valioso para nosotros. Entréguele sus hijos, entréguele sus nietos, entréguele su esposo, entréguele su esposa, entréguele sus logros, entregue su compañía, entréguele todo al Señor. Pablo lo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado
por pérdida, por amor a quién, al Señor, a Cristo Jesús. Dice, todo eso, lo que yo era antes, ahora lo tengo por basura. Pero es una palabra muy linda en la traducción, pero la palabra original que el apóstol Pablo colocó en Filipenses 3 se llama estiércol. Por eso, hermano, déjeme decirle algo. Hay una corriente que quiere cambiar ciertas palabras de las Sagradas Escrituras y son palabras esenciales del Evangelio de Cristo Jesús. Mucho cuidado con las nuevas traducciones que vienen ahora de las Sagradas Escrituras, hermano. Acuerde que viene un orden mundial, acuerde que quieren quitar la los y todo esto, colocar una arroba para no ofender supuestamente absolutamente a nadie. ¿Cuántos años vienen ofendiendo el Evangelio de Cristo Jesús y a nosotros? Por eso muchos no les gusta que le digan la verdad. El apóstol Pablo enfáticamente, fuertemente dice, yo todo esto lo tengo como estiércol. O sea, los 5 idiomas que yo hablo, es ser adoctrinado a los pies de Gamaliel, en Harvard, por decirlo en la actualidad, con la mejor universidad yo asistí, pero todo eso lo tengo por estiércol. Yo tenía cartas del Sanedrín para ir a sacar a los cristianos de la casa, o sea, su ego estaba muy arriba. Pero cuando conoce a Cristo Jesús, como usted y yo lo conocemos, a Pablo dice, yo todo esto lo tengo por basura ya, yo tengo todo esto por escoria, porque el Señor es suficiente en mi vida y en su vida. Ese es el sacrificio vivo, entender la misericordia de Dios para entregar nuestras vidas al sacrificio para Él, entregar todo lo que nos tiene afanado en este momento, todo lo que nos tiene perturbado en este momento, entregarlo a Él completamente todo, hermano, todo. A mediados del siglo XVII, un inglés, David Livingstone, me salió bien ese inglés, ole. Fue capturado por piratas de Argelia y convertido en esclavo. Estando en esa condición, fundó una iglesia. Cuando su hermano hizo los arreglos por la liberación, él se rehusó. O sea, él es tomado como rehén, estando como misionero en Argelia. Pero ahí, dentro de todos esos esclavos, él forma una iglesia. Cuando viene el hermano a hacer la negociación, él ya se rehúsa a quedar en libertad. ¿Por qué? Porque él había hecho votos de ser esclavo hasta su muerte para continuar sirviendo en la iglesia que él había fundado. ¿Cuántos de ustedes, yo me incluyo ahí, hemos hecho votos al Señor y no hemos cumplido? ¿Cuántos de ustedes prometieron tantas cosas al Señor y por la pandemia no han cumplido? Y ustedes decidieron, la vez que entregaron su vida a Cristo Jesús, a predicar el Evangelio, a dar los diezmos, a participar en la obra, a levantar iglesias. ¿Cuántos de esos votos no hemos cumplido? Ese es el sacrificio vivo que describe Pablo en la carta a los Romanos. Entregarle todo completamente al Señor. Cuando ofrecemos a Dios el sacrificio vivo de nosotros mismos, mire, Él no lo destruye. Lo que le damos a Él lo va a refinar y lo va a purificar para su gloria y para su honra. O sea, cuando usted le entrega todo lo que está afectando en su vida espiritual, en la comunión con el Señor, a poder desarrollar todo lo que usted le prometió al Señor, Él lo que hace es refinar y purificar en sus vidas eso. Si usted tiene un carácter fuerte y se lo deja al Señor, no en su lucha, no en su carga, Él lo va a refinar y lo va a usar para el propósito suyo. Si usted trabaja 24 horas y piensa que eso es todo para usted, entréguele eso al Señor, porque el Señor lo llamó a usted ¿a qué? A ser nación santa, sacerdocio, a trabajar en su obra. Él se va a encargar de su compañía. Si hay algo en nuestro matrimonio que no anda malo con nuestros hijos, entreguémoselos al Señor. Nosotros no podemos luchar en nuestra fuerza. Ahí nos vamos a negar, ahí sí nos vamos a ahogar, ahí sí nos vamos a quemar.
Cuando usted lucha y lucha, usted muchas veces ve que no avanza y usted dice, y yo oro y yo ayuno y yo vengo a la palabra de Dios y hasta derramo 1 hora, 2 horas de mis lágrimas, pero no hay una contestación. El problema es que usted y yo estamos actuando por el Señor. Pero cuando usted le dice al Señor, Señor, entrego en tus manos mi trabajo, entrego en tus manos a mi hijo, a mi nieto, ahí es cuando Dios obra en la vida de ellos. Ahí cuando nos quita a nosotros a veces que estamos cegados como unas escamas en nuestros ojos y no estamos viendo que Dios está actuando alrededor de nosotros. El problema es que nosotros nos colocamos en el lugar de nuestro Señor y en lugar del Espíritu Santo. El Señor refina y purifica esto no solo para su gloria, sino también para el beneficio de nosotros presente y eterno. El único culto racional que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera, reflexiva y amorosa que brota del corazón de sus hijos. Nosotros debemos de venir por esa puerta o atrios, como dice el salmista, con acciones de gracia. Usted y yo debemos de entrar por esa puerta cada domingo con un corazón dispuesto, una mente, con todo su ser, con toda su alma, porque el Señor nos va a hablar en este día. Este es el día que hizo Jehová, ¿para qué? Para hacer lo que yo quiera, no. Este es el día que hizo Jehová para glorificarlo, para exaltarlo. Este es el día para Él que nos ha dado. Nos dio 6 días para hacer todas las actividades cotidianas de este mundo. Pero el 7º día, el día del Señor, es para venir con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad, para adorarlo, para glorificarlo, para levantar las manos, para ayunar, para llorar, para reír, para abrazarnos, para mostrar el amor fraternal de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cada domingo. Desde el día sábado, disponer nuestro corazón para venir aquí despiertos, para venir aquí atentos, para venir aquí a recibir la palabra de Dios que usted y yo estamos buscando, porque cada domingo en esa semana hemos tenido dificultades, en esa semana hemos tenido pruebas, y el domingo usted viene por una palabra de sanidad, por una palabra de liberación, por una palabra que lo lleve a usted a avanzar cada día más, con una palabra que le quite el temor, con una palabra que toque corazones que todavía no conocen de su Hijo amado Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor desea y quiere de usted y de mí. Como dijo John Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, hermanos. Yo prefiero de este púlpito decirle la verdad y no venir aquí a echar cuentos, fábulas y engañarlos a ustedes, y ustedes contentos y para la paila, y yo también. No, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La verdad es la palabra de Dios. La verdad libera, ¿sí o no? La verdad nos libera. La verdad nos quita ese peso que llevamos de años y años y años. No sé si ustedes vieron el progreso del peregrino, otros dicen el camino del peregrino. Es eso. Todos estamos cargados. Todos tenemos tantas cosas. Pero la verdad, cuando conocemos, nos va haciendo cada día libres. Y esa libertad la podemos transmitir a otros que están cargados también. Pero primero nosotros debemos de soltar eso, entregarle todo en manos del Señor. Vamos a verla ahora. La mente debe ser dada a Dios. Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora Pablo nos lleva en el versículo 2 a algo muy interesante. Dice, no os conforméis a este siglo. Pablo se refiere aquí al mundo. El apóstol Pablo nos está exhortando y se refiere a los valores morales, las cualidades y las creencias inmateriales que tipifican cada época. Por lo tanto, usted y yo, la palabra no os conforméis viene de moldear. El apóstol Pablo nos dice, usted no se amoldeen al mundo. O sea, usted no se dejen colocar
en ese molde, porque así mismo ustedes van a hacer. No os conforméis a este siglo, no adopten lo de este mundo, no entren ahí en ese molde de inmoralidad o de valores que no van de acuerdo a la palabra de Dios, no entren ahí con creencias de este mundo. ¿Cómo hace un cake, una torta, un pastel? Porque muchos nos ven, por eso tengo a veces que decir muchos sinónimos para que puedan entender. Cuando usted hace eso, tiene la harina, tiene la mantequilla, tiene los huevos, tiene la leche y le echa un poquito de vainilla, etcétera. Luego usted mezcla y revuelve eso, pero eso no queda ahí, ¿no? Eso tiene que ir ¿a dónde? A un molde. Cuando usted vacía eso a ese molde, cuando usted lo coloca en el horno, ¿cómo sale eso? De acuerdo al molde, ¿no? Si usted tiene un molde, un corazón, le sale la torta como un corazón. Si lo tiene cuadrado, redondo, ese molde. Bueno, eso es lo que dice Pablo. Ustedes no se conformen a este mundo, a esta época, a este siglo, de todas las cosas que está ofreciendo el mundo. Porque entonces usted va a decir las mismas malas palabras que el mundo dice. Usted va a actuar conforme a donde va el mundo completamente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en la palabra. Si el mundo dice que tiene que tirar por ahí, usted no debe tirarse. Si el mundo tiene una tendencia de ropa de que tiene que tener rotos por todos lados, oiga, si tienes verdad, esos jeans rotos no los bote, porque esos supuestamente son los más caros ahora, y uno botándolos porque están rotos. O sea, eso es lo que dice el apóstol. Usted no tiene por qué amoldarse a lo que el mundo ofrece. Hoy vemos gnosticismo, hoy vemos filosofía, hoy vemos tantas cosas que es lo que Pablo nos está anunciando y nos está diciendo. Nosotros no debemos amoldarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Nosotros somos totalmente diferentes. Nación santa, pueblo apartado, real sacerdocio. O sea, si lo leemos en la Escritura, tenemos que vivir eso entonces en nuestras vidas. Porque entonces, como decía el pastor Quiseno, hay una dicotomía entre la palabra de Dios y nosotros como cristianos entonces. Porque decimos algo, pero no hacemos con nuestros hechos lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser congruentes con lo que decimos, igualmente debemos de actuar en nuestra vida. Esto es lo que Pablo se refiere. La mente debe ser dada a Dios. Transformaos, el verbo griego aquí en la palabra metamorfosis, denota un cambio en la apariencia externa, y es el término del cual se deriva de la palabra metamorfosis. Y muchos se emplean en la metamorfosis de la mariposa. ¿Sabe que uno ve un gusano y dice, ¿cómo de ese gusano va a salir una mariposa tan hermosa de tantos colores? La palabra que describe el apóstol Pablo y la palabra de Dios es esa. Usted siendo un gusano feo, y yo también me incluyo ahí, hoy somos unas mariposas hermosas delante de Dios. O sea, esa es la transformación. Eso es lo que usted y yo debemos de reflejar en la vida cotidiana. No solamente aquí como iglesia, volando, como decía el pastor, con alitas y eso, pero afuera mostramos algo totalmente diferente. No, donde quiera que nosotros debemos demostrar esa transformación de esa oruga, de ese gusano tan feo que vemos, que con el tiempo va en ese capullo, cuando menos piensa vemos esa mariposa tan hermosa y de diferentes colores. Esa es la transformación que describe el apóstol Pablo a la carta de los Romanos y a nosotros también. Esa es la doctrina básica y principal en la vida del cristiano en todas las épocas, en todos los tiempos. Pero Mateo también emplea esta palabra cuando describe la transfiguración de Jesús, cuando Él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. La naturaleza y la gloria interna de Cristo como Dios fueron manifestados exteriormente por breve tiempo y no a un grado grande, sino limitadamente. Nuestra naturaleza interna, la suya y la mía, redimida, también debe manifestarse en lo externo, pero de una manera tan completa y continua como sea posible en nuestra vida diaria. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos reflejar diariamente. No hoy sí, a los 15 días tal vez, a los 20 días, bueno, un poquito no. Todos los días de nuestra vida debemos de reflejar la gracia de Dios.
para el mundo caído, para el mundo perdido. Vuelvo y le digo, a veces queremos que vengan más a nuestra congregación, a veces queremos evangelizar, pero ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es mi testimonio para aquellos que hay alrededor? Ese es el mejor evangelio que nosotros podemos dar al mundo, nuestro testimonio donde quiera que vamos. Y yo le digo, uno de mis testimonios de que yo vine a esta congregación fue por Víctor y Amelia. Yo estaba todavía en el mundo y veía gente tomando y gente cristiana, pero a ellos dos no. Si alguien me hubiera venido a decir que estaba tomando, que es cristiano, que me invitara a mí, a otro tomador en perdido, que fuera a su iglesia, yo no hubiera aceptado eso. ¿Sí? Entonces, a veces no necesitamos mucha palabra ni mucho conocimiento del Evangelio, sino su testimonio de cómo Cristo te lo sacó de la prostitución, de las drogas, del alcohol, y hoy es nueva criatura, hoy ha sido transformado y renovado por el Espíritu Santo de Dios. Y hoy refleja eso usted donde quiera que vaya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Hoy nosotros debemos de alentar a nuestros hermanos que volvamos nuevamente a nuestra congregación, que volvamos nuevamente a unirnos, que volvamos nuevamente a alabar al Señor, porque Dios nos dio un espíritu de poder y no de cobardía, que este virus se va a quedar como el virus de la influenza, sigue también en el mundo y muchas enfermedades no se han ido. Si Dios quiere que alguno de nosotros partamos, hermano, de este mundo es porque está en la soberanía de Dios. Si Dios quiere que seguimos en este mundo, pero aquí en 1 año, 2 años puede venir otra enfermedad y si nos vamos es soberanía de Dios, hermanos. Pero hoy nos está llamando a que nos levantemos. Ya hemos pasado 1 año, ya vamos para otro segundo año, ya estamos en el tercer mes, enero, febrero, marzo, en el tercer mes. Es hora de limpiar las cenizas, como hemos estado estudiando el libro de Edra. Es hora de limpiar las cenizas, es hora de limpiar las amarguras, es hora de limpiar las cosas malas que hemos tenido del año anterior. Es hora ahora de limpiar, de pintar, es hora de edificar, es hora de plantar, todo tiene su tiempo, lo dice Salomón. Entonces es tiempo ahora de levantarnos. Es tiempo de unirnos, es tiempo de perdonarnos, es tiempo de abrazarnos, es tiempo de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Usted no se ha puesto a pensar cuánta gente murió sin conocer de Cristo Jesús por esta pandemia? ¿No se imagina cuánta bendición ha sido a través de las redes sociales haber predicado el Evangelio a tanta gente? Que hoy muchos católicos han llegado al Evangelio por muchos predicadores que se levantaron y predicaron la palabra de Dios. Hoy hay gozo arriba en el cielo, hermanos. Pero nosotros no nos debemos de quedar estáticos, nosotros no debemos de quedarnos con ese temor. Antes, por el contrario, debemos de llevar a los caminos del Señor a otros también. La naturaleza redimida se debe manifestar externamente. Todo esto tiene que ser de continuo. Vamos ahora a 2 Corintios. ¿Qué nos dice acerca de esto que el Señor nos está hablando? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Amén. Segunda la carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Por tanto, nosotros todos, o sea, no hay excepción, todos sus hijos, todos, por tanto todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que usted debe reflejar. ¿La imagen de quién? ¿De su papá, de su mamá? No. La imagen que usted debe reflejar es la imagen de quién? De Cristo Jesús. Esa es la imagen que quiere, esa es la transformación que está expresando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que nosotros debemos de ser transformados, que nosotros debemos de ser renovados, que no debemos conformarnos a este mundo ni a este siglo. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable.
Aunque debemos aspirar a este cambio externo, solo puede ser obrado por el Espíritu Santo. Vuelvo y le digo, nada de lo que usted haga es en vano, porque el Espíritu Santo, quien obra en nosotros, cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, es cuando empieza a hacer esto en nuestras vidas. El Espíritu Santo logra esta transformación por medio de la renovación del entendimiento, y este es un tema esencial y reiterado en el Nuevo Testamento. La transformación externa es efectuada por un cambio interno ¿de dónde? De nuestra mente, y el medio que aplica es el Espíritu Santo para transformar nuestra mente por medio de ¿quién? De la palabra de Dios. O sea, usted no puede desconectar palabra con el Espíritu Santo. Tiene que haber esa conexión ahí para que Él nos vaya renovando, para que Él vaya sacando todo esto que tenemos en mente de muchos años y años y años que nos está perjudicando. Porque a veces traemos lo que mi esposo o mi esposa me hizo hace 10, 15, 20 años atrás. Porque todavía no hemos sido renovados ni transformados por el poder del Espíritu Santo. No decimos que somos nuevas criaturas, que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos sido renovados. ¿Por qué traer siempre a memoria todas las cosas que nos hacen tanto daño? Si hemos recibido el perdón de Dios, Él ya nos perdonó, nosotros debemos de perdonar y entonces dejar eso atrás. Ahora todas las cosas son nuevas, entonces empiezo ahora a vivir en el Espíritu y no en la carne. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y realizar cada uno de nosotros. Mire lo que dijo el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. O sea, nosotros por eso debemos de atesorar, meditar, reflexionar en la palabra, pero no dejarla como la mariposa que huele y huele y que va por ahí, sino a dónde tiene que venir, guardarla en nuestro corazón, para que estén ahí, para que se atesore. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Porque si esa palabra no queda aquí, sino que se quedó hoy en un buen mensaje, en una buena predicación, en una buena reflexión, entonces no hacemos nada. Y eso lo dijo el salmista en el Salmo 119:11. Las mismas palabras de Dios es el instrumento que su propio Santo Espíritu usa para renovar nuestra mente, la cual a su vez Él utiliza para transformar nuestra vida diaria. Es una conexión todo, hermanos. Si nos desconectamos del Señor, si nos apartamos de su palabra, si nos apartamos del ayuno, si nos apartamos de todas las cosas que Dios nos dice a nosotros que debemos de obedecer, no vamos a entender hoy el mensaje que trae entonces el apóstol Pablo a través de la carta a los romanos. ¿Qué es lo que quiere que él más bien está explicando? ¿Cuál es ese sacrificio vivo que hizo el Señor en la cruz, pero que usted y yo también debemos de ofrecerlo en esta tierra? El entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Por eso vuelvo y digo la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Sé que es importante uno estudiar la palabra de Dios para enseñar, para instruir. Pero aquí en la misma palabra es donde usted encuentra la sabiduría de Dios, hermano. Un seminario lo que nos hace es guiarnos, llevarnos cómo hacer procedimientos o procesos para poder uno explicar la palabra de Dios. Pero aquí ella sola habla, ella solita, hermano. Por eso la importancia que usted así lea solamente un capítulo, pero que todo su día usted reflexione en ese versículo o ese capítulo. Pueda masticarlo, pueda meditarlo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo lo controle usted a través de la palabra de Dios. Porque así como usted llena el tanque de su carro cuando está ya en la raya roja, usted sabe inmediatamente en su mente, le manda el comando, la orden de que tiene que entrar a una gasolinera, colocarle en full, porque si no el carro se le va a parar o se le va a quedar por ahí. Igualmente nosotros, el Espíritu de Dios necesita alimentarse la palabra de Dios.
Nosotros debemos pasar el menos tiempo posible en las cosas de este mundo, pero la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas de Dios. Haga un balance en su vida o en la mía. ¿Cuánto tiempo usted pasa en el Face? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la computadora? ¿Cuánto tiempo pasa en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasa en el fútbol? ¿Cuánto tiempo pasa en todas las cosas de este mundo? Y le da usted más prioridad que a las cosas de Dios. Y usted quiere tener una mente transformada, usted quiere tener una vida reformada, usted quiere vivir una vida de acuerdo, piadosa y sometida al Señor. Pero ¿cómo la vamos a lograr nosotros si no pasamos tiempo con el Señor, hermanos? ¿Por qué el enemigo se infiltra tan sutilmente en nuestras congregaciones? Porque no estamos saturados de la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios de nosotros está contristado. El Espíritu de Dios de nosotros está apagado, hermanos. Entonces cualquier doctrina, cualquier cosa entra y comemos cuento. Ni para allá o a mirar, como dicen por ahí. Eso no es de nosotros, hermano. Si verdaderamente queremos vivir una vida, un sacrificio vivo delante de Dios, entregarlo todo al Señor, hermano, tenemos que venir a la palabra de Dios, para que Él nos transforme, para que Él nos renueve, para que Él nos hable qué debemos de hacer, qué es agradable, qué es lo perfecto delante de Dios. Usted ya no agrada a su esposo, usted ya no agrada a su esposa, usted ya no agrada a sus hijos, usted ya no agrada a sus nietos, usted y yo agradamos al Rey soberano de esta tierra, hermanos. Cuando entendemos eso, cuando vivimos eso, vamos a ver un mundo diferente. A veces decimos, queremos transformar, queremos cambiar, yo quiero que todos en la compañía conozcan el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿cómo está tu vida delante de esa gente que no está viendo? Yo quiero ir a predicarle a mi familia. ¿Cómo está tu vida delante de tu familia? ¿Cómo está tu vida delante de tu esposo, tu esposa y tus hijos? ¿Cómo está? ¿Verdaderamente hemos sido transformados? ¿Hemos sido renovados? Como dice Romanos hoy. Sea bueno o sea malo, cualquier dificultad que usted tenga o que nos suceda en nuestras vidas, la respuesta inmediata y casi instintiva que nosotros deberíamos de tener es esta, bíblica, hermanos. Vuelvo y le digo, por eso a veces cuando viene un confrontamiento, cuando viene algo con nuestro esposo o esposa, o afuera, o con nuestros hermanos, la reacción de nosotros, si estamos transformados, si estamos renovados, si estamos saturados de la palabra de Dios, ¿cómo debemos contestar nosotros? Con la palabra de Dios. Y tenemos un gran ejemplo de Cristo Jesús, cuando fue tentado en el desierto, cuando fue el acusador, el diabólico, hablarle a él y montarle una película grande. que dijo Cristo Jesús? Escrito está, hermanos. Por eso a veces hay dificultad, por eso hay división, por eso hay pleito, que eso no es de nosotros, porque no estamos saturados de la palabra de Dios. Como dijo el salmista, no guardamos, no atesoramos en nuestro corazón cada enseñanza en nosotros. Porque a veces somos ligeros para escuchar, pero ligeros para hablar también, ¿no? Pero la palabra dice, Santiago, que nosotros deberíamos ser ligeros para escuchar, pero tardos para hablar, para procesar lo que se está diciendo, lo que se está hablando, para luego el Espíritu Santo traer a memoria algún versículo, algún pasaje y poder nosotros responder con una palabra blanda, con una respuesta que aplaque ese incendio, que aplaque ese fuego, que aplaque todo lo que se está en ese momento orquestando el enemigo. Acuérdese, el enemigo es el que está operando hoy en este mundo. No nos olvidemos que Él es el que tiene el control de este mundo, que Él tiene huéspedes espirituales de maldad, Él tiene demonios, Él tiene sus ejércitos también. Entonces nosotros debemos de saturarnos con la palabra de Dios para que el Espíritu Santo esté atento las 24 horas encendidas y nos pueda decir, esto no viene de Dios. Arrodíllate, órale, esto no viene de Dios para tu matrimonio, esto no viene de Dios para tu vida, esto no viene de Dios para un cambio de trabajo, esto no viene de Dios, o sea, pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios full,
por medio de la palabra, hermano, vamos a orar. Que empezar este nuevo 3 meses, el Señor nos pueda levantar. Dice que para que comprobéis, ahorita vamos a hablar ya lo último de la voluntad que debe ser dada a Dios. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. La palabra comprobar es una frase que denota propósito y resultado. Usted cuando prueba algo, usted dice que está feo, está medio, está mal, ¿no? Más o menos, el apóstol está diciendo esto. O sea, todo lo que él ha hablado ahorita vamos a comprobar todo esto. Entonces, cuando la mente de un creyente es transformada, su capacidad para pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en la capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Wow. Solamente a través de esto nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Solamente por esto. Únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios, podemos en nuestra vida comprobar cuál es la voluntad de Dios solo cuando usted la logramos hacer. Y que son agradables y perfectas, es para Él, vuelvo y le recalco, no es ni para su esposo, ni para mi esposa, ni para mis hijos. Esa voluntad perfecta y agradable que sea para Él. La palabra agradable viene del griego evarestos. Usa la expresión del lenguaje del Antiguo Testamento para describir la clase de vida santa que Dios aprueba como un sacrificio vivo, que no tiene mancha ni defecto moral o espiritual alguno. Nos está llamando el Señor a reflexionar en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la vida? No delante de su esposa y su esposo, delante de Dios, Cristo Jesús. Él fue el único que dio la vida por usted, ni su esposo, ni su esposa, ni yo como predicador le he dado la vida por ustedes. Yo solamente imparto la palabra de Dios, solamente enseño la palabra de Dios como Él quiere. Pero a Él sea la gloria y la honra a Él. Que sean gratos los dichos de nuestros labios para que no pequemos contra ¿quién? Contra Él, hermanos. Perfecta, alude a la idea de ser completo. Nuestra voluntad debe ser solo aquello que Dios desea, lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad y por su poder. No como yo quiera, no como es mi voluntad. Es muy diferente, hermano. Vuelvo y le digo, cuando caminamos como el Señor desea, podemos entender. Cuando vienen ciertas cosas en nuestra vida, podemos decir: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso lo dijo Cristo Jesús. Padre, pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, yo voy a cumplir el propósito y plan que tú tienes conmigo, que es morir en esa cruz, hermano. Entendamos eso. Debemos de vivir vidas que agraden al Creador, a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Para terminar, el producto de una mente transformada es una vida que hace las cosas que Dios ha declarado como justas, aceptables y completas. Esa es la meta del acto supremo de adoración espiritual. Hermanos, estamos rindiendo nuestras vidas como sacrificio vivo a Cristo Jesús. Nos hemos desviado en algún momento del camino de la palabra de Dios. Es tiempo nuevamente de pedir perdón, de retomar nuevamente el camino, de acercarnos al trono de la gracia, de arrodillarnos, de pedir misericordia, de que nos pueda transformar, que nos pueda cambiar, que podamos entregar todo, completamente todo, hermanos. Aún, como dice el salmista, esos pecados que son ocultos, sácalos a la luz. Todo eso entreguémoselos al Señor, para que vivamos vidas plenas, para que vivamos vidas agradables al Señor, como Él desea, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el apóstol Pablo y esta carta a los romanos, Señor. Gracias por poder exponer
estos 2 versículos de la forma que tú querías, Espíritu Santo. Que nos has hablado a nosotros, Señor, en esta mañana, de que estamos caminando de una forma incorrecta, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, muévenos, Señor, a escudriñar tu palabra, a vivir vidas piadosas, Señor, a confiar en las promesas que tienes en tu palabra, a hacer tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Grande es tu misericordia, Señor. Gracias por ser un Padre bondadoso, un Padre que aún nosotros siendo pecadores todavía nos ama, Señor, todavía nos perdona, todavía nos sigue limpiando, porque ese es el amor tuyo, Padre eterno celestial, con cada uno de nosotros. Padre, permite, Señor, que aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo Jesús, hoy lo puedan hacer, Señor, que puedan expresar estas palabras. Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia por X cantidad de años. Reconozco que tengo amargura, que tengo tristeza, que tengo tantas cosas en mi corazón que hoy las quiero sacar. Padre, necesito que entres a morar en mi corazón para que sea transformado, para que sea renovado, para vivir una vida que sea agradable delante de ti. Si usted ha hecho esa oración de corazón y sus labios expresaron esto, el Espíritu Santo va a morar en sus vidas y va a empezar a obrar en su vida, como lo está haciendo en nuestras vidas. Acuérdese, es una vida constante la que desea, Señor, de que nosotros nos renovemos, que nosotros nos transformemos, pero dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Nada de lo que nosotros hagamos, todo eso es en vano, hermanos. Que el Espíritu Santo usted le permita entrar en su vida y hacer esos cambios que usted y yo necesitamos para vivir con gozo, con plenitud. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar el último himno de adoración. Y esto muchos de nosotros necesitamos, como dice este himno, renuévame. Muchos necesitamos que el Señor nos renueve en estos momentos de tantas dificultades que tuvimos el año anterior, con tantas desavenencias, con habernos apartado y tantas cosas. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca que el Señor renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente, renueve nuestras vidas para vivir vidas agradables al Señor. Amén. Cante, vuelvo y le digo, no deje, no reprima. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró con su amigo Lázaro, pero Jesús lloró cuando fue y miró a Jerusalén. Y hoy Jesús, podemos decir eso, Jesús hoy llora por usted y por mí, porque no estamos haciendo las cosas delante de Dios, estamos rechazando el Evangelio de Cristo Jesús. Deje que el Espíritu Santo, si le dice a usted, levante la mano, levántelo. Si quiere llorar, llore. Eso es limpiar su interior. Eso es lo que quiere hoy el Señor de usted y de mí. Amén. Vamos a cantar Renuévame.
Gracias, Padre eterno celestial, Señor. Renuévanos cada día, Señor, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada día, Señor, a dejar todas las cosas malas que hay en nuestra vida, Señor. Sabiendo que hay un día a día que tú nos has dado para vivirlo como si fuera el último. Ayúdanos a perdonarnos y a perdonar a otros, Padre, como tú nos has perdonado, Señor. Ayúdanos a estar juntos en armonía, Señor, como hermanos, a vivir vidas piadosas, Señor, humillándonos unos a otros como tú nos enseñaste cuando le lavaste los pies a tus discípulos, Señor, que te despojaste de tu gloria, de tu gracia, de tu poder, para darnos una enseñanza de humildad. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, Padre eterno celestial. Gracias, Dios, por este mensaje de renuevo, de esperanza. Tu palabra siempre trae eso, liberación, libertad. Padre, que seas tú con cada uno de nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Señor, con nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, Señor. Ayúdales a que sean transformados y sean renovados por tu palabra, Señor. A que puedan vivir vidas conforme a tu voluntad y no la nuestra. Vidas conforme, como dice tu palabra y no como lo describe el mundo. Vidas piadosas como tu Hijo amado Cristo Jesús vivió estos 3 años y algo en esta vida terrenal. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra, Señor. Siempre traes ese mensaje precioso para nuestra vida, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo sea siempre con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Café, no se olviden del café. Hay café, pan.